Bienvenidos al evento titulado Sistemas Judiciales Comparados, en esta oportunidad Costa Rica, que se lleva a cabo en el marco del 29º aniversario de la creación de la Fundación. Les agradecemos su presencia en esta nueva modalidad de evento. Para un mejor desarrollo, los micrófonos de los asistentes se encuentran apagados y les sugerimos que se conecten al dispositivo con auriculares. Por otro lado, les hacemos saber que las preguntas serán contestadas al finalizar la exposición y que para hacerlo, por favor, canalícenlas por el sistema del chat. A continuación, hará uso de la palabra el vicepresidente de Fundejus, doctor Alfredo Ruiz Paz, para abrir el evento. Gracias, buenas tardes a todos y todas. En virtud del convenio que ya hemos firmado hace muchísimo tiempo con el Museo Social Argentino, donde nos hemos propuesto realizar estas investigaciones, este es el cuarto ejemplar, porque esto va a formar parte de algo escrito, donde con la coordinación de la doctora Laura Mato, tenemos distintas investigaciones realizándose, y en esta oportunidad vamos a tratar la realidad de la República de Costa Rica. La Argentina considera que es algo que enriquece no solo preocuparnos de los sistemas judiciales argentinos, sino los sistemas judiciales de distintos países. Así hemos analizado no solo de América, de Europa, algo totalmente extraño para nosotros como son los países islámicos. Bueno, para no hacer latoso, y utilizamos esta novedad a raíz de la pandemia para estar presente y para seguir trabajando, porque lo que nos interesa es el tema capacitación, tener presencia de la Fundación y seguimos trabajando. Dejo en manos de la doctora Laura Mato de presentar al doctor Cherubini. Nuestro coordinador, luego serán las preguntas. Muchísimas gracias a todos y los invito a que sigan participando en todas las actividades que estamos realizando por este sistema. Gracias, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, vicepresidente. Yo también los saludo a todos. Es un gusto tenerlos hoy acá, ¿sí? Vemos muchos amigos, muchos adherentes, alumnos, exalumnos, colegas, así que bueno, este es un lindo momento para compartir en época. Bueno, como bien decía Alfredo, hoy vamos a presentar el sistema judicial de la República de Costa Rica, cuyo sí es nuestro invitado y disertante, el doctor Martín Fernando Cherubini. Lo voy a presentar. Él es abogado por la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad del Museo Social Argentino, también es docente universitario de grado en las universidades de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Matanza y Morón, es docente de posgrado en los colegios de abogados de Mercedes, La Matanza y San Isidro, y ha dictado clases y cursos en la República de Perú, en diversas universidades y colegios de abogados. Es director del Instituto de Derecho Civil y de Derecho Procesal Civil y Comercial del Colegio de Abogados de Mercedes, y es juez de Abogado Civil y Comercial número 6 del Departamento Judicial de Mercedes de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, dicho esto, los dejo con el doctor Cherubini. Martín. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Fundecu, gracias a la Universidad del Museo Social Argentino por la invitación y gracias a la doctora Mato por la confianza. Les comento un poco cómo vamos a desarrollar esta clase vía Zoom para que sea más o menos entretenida y a su vez que no dañe nuestra vista. He ideado un PowerPoint que no tiene grandes arabescos ni adornos, simplemente está en blanco y negro, algo que académicamente y pedagógicamente no se aconseja, pero en tiempos de pandemia y donde nosotros estamos muchísimo tiempo en pantalla, creo que va a facilitar la lectura de cada una de las diapositivas que yo vaya pasando. Asimismo, en algunas diapositivas ustedes van a tener hipervínculos que los van a ir guiando, no ahora y en este momento, sino como yo voy a dejar como obsequio el PowerPoint para ustedes, para que lo tengan
cada uno de ustedes en sus casas y lo revisen cuando quieran, los van a ir guiando a otras notas y también a, por ejemplo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de Costa Rica, vamos a ir viendo, por ejemplo, cuáles son los problemas de Costa Rica con el COVID y directamente el hipervínculo los va a direccionar a ese lugar. Así que bueno, les damos la bienvenida y comenzamos con la República de Costa Rica. Lo primero que tenemos en cuenta son datos geográficos y datos poblacionales. Está ubicada en la región de Centroamérica, limita al norte con Nicaragua, al sur con Panamá, al este con el Mar Caribe y al oeste con el Océano Pacífico. Son 51.100 kilómetros cuadrados, y este es un dato importante. En el censo del 2012 había 4.667.096 personas, pero al 2020 ya tenemos 5.022.000 personas. Es una democracia consolidada, la moneda es el colón costarricense y ocupa el lugar número 62 en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, del Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ha tenido un reconocimiento mundial por abolir el ejército el 1 de diciembre de 1948. Vamos a resumir los periodos institucionales según Luis Mora Mora. En la década de 1820 se declara la independencia y se firma el Pacto de la Concordia. Todo esto en 1821. Y ahí se establece la Junta Suprema Gubernamental y el Tribunal para Administrar Justicia, que es el primer cimiento de la Corte Suprema. Después, en 1824, por el Decreto V, se establece la división de poderes en Costa Rica y la Corte es elegida popularmente. Para 1825 tenemos la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica y el 1 de octubre de 1826 la Corte Suprema de Justicia. De 1840 a 1940, durante estos 100 años, se van y aparece la primera ley orgánica del Poder Judicial, como pueden ver ahí en la diapositiva. Lo importante es que ya de corte, y la corte con salas. Ahí lo vemos que en 1869 tiene 2 salas, y la ley orgánica de tribunales y la nueva ley orgánica del Poder Judicial, corte con 4 salas en 1887, reafirmándose en 1937. Actualmente tiene 4 salas, ahora lo vamos a ver. El hito trascendental es en 1948, cuando se decide, como dije anteriormente, abolir el ejército. Y fíjense ustedes, ¿en base a qué? A apostar a los instrumentos de derecho internacional para solucionar los diferendos entre los países. Desde 1949 se desarrollan las elecciones cada 4 años y hay alternancia. Quiere decir esto que si bien hay reelección, cuando veamos el Poder Ejecutivo lo vamos a ver, esa reelección no puede ser inmediata. Después tenemos que en 1971 en adelante aparecen los códigos penal, procesal, ministerio público, contencioso administrativo, una nueva ley orgánica del Poder Judicial, aparece el Tribunal de Casación Penal, leyes de tránsito por vías públicas, terrestres, justicia penal juvenil y Contraloría de Servicios del Poder Judicial. Vemos que el compromiso del país a favor de la paz no armada fue confirmado en 1983, cuando el presidente Monge declaró la neutralidad perpetua en los conflictos armados. Y alcanzando esto, reconocimiento internacional, cuando el presidente Arias en 1987 es galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Hay innovaciones importantes a partir del año 1987, en materia judicial. Los artículos 9, 153 y 154 de la Constitución Nacional costarricense, que se mantienen hasta la actualidad, hablan de la independencia del Poder Judicial. Vamos a volver sobre ese tema.
Acá tenemos los poderes del Estado, que son 13, hay un cuarto, que si bien no es un poder, se lo tiene como una institución autónoma. Tenemos un presidente, que tiene 2 vicepresidentes, uno en materia económica y otro en materia social, los ministros de gobierno, que son 19, y la reelección que puede ser, pero no sucesiva, cada 4 años. Sos 4 años presidente, no podés volver a hacerlo, sí podés ser reelegido luego. El Poder Legislativo tiene 57 diputados, hay una Asamblea Legislativa, Congreso, Parlamento, Cámara de Diputados, como sinónimos. También son 4 años, hay comisiones y el presidente es elegido cada 8 de mayo por sus miembros. El plenario al menos son de 38 diputados presentes en el salón. Esto tiene implicancia en la designación de los magistrados de la Corte Suprema. El Poder Judicial está conformado por la Corte Suprema de Justicia y el resto de los tribunales inferiores en rango. Y este es el llamado cuarto poder, que no es tal sino una institución autónoma, que es el Tribunal Supremo de Elecciones. La Corte Suprema de Justicia costarricense está estructurada organizativamente en administrativa y jurisdiccional. Y la jurisdiccional obedece a 3 factores de distribución del trabajo, lo que nosotros llamamos competencia: la materia de los asuntos a resolver, el territorio donde tienen lugar y la cuantía o monto del dinero que está involucrado en cada uno de los asuntos. Está compuesta por 4 salas, cada una con un presidente, y a su vez hay un presidente de la Corte Plena. El artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial le otorga 23 funciones, las cuales no son taxativas. ¿Cuáles son los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia? Esta está compuesta por 22 miembros propietarios o titulares, como le decimos nosotros, tiene 25 suplentes en las 3 salas y 12 en la sala constitucional. 8 años y puede ser reelegido por igual periodo, es decir, ellos están 8 años como jueces y hay una posibilidad de reelección, acabamos con las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa, es decir, aquellos 38 diputados de los que hablábamos. Son requisitos ser costarricense por nacimiento o por naturalización, con domicilio en el país, no menor de 10 años. El presidente de la Corte, no el presidente Sala, sino el presidente de la Corte Plena, como le dicen ellos, tiene que ser costarricense por nacimiento. Ser ciudadano en ejercicio, ser mayor de 35 años, abogado, el ejercicio profesional durante 10 años como mínimo, salvo que se trate, acá hay una diferencia, de funcionarios judiciales con práctica judicial, que ahí se requiere no menos de 5 años. Si hay un magistrado en la Corte, no puede haber otro que esté emparentado con este hasta el 3er grado. Y lo que sí es interesante es que tienen que prestar una caución. No podrán ser suspendidos sin formación de causa o por motivos disciplinarios expresados legalmente, y en este caso, 2/3 del total de miembros de la Corte Suprema de Justicia en votación secreta se requieren para ser suspendido o removido. La Asamblea Legislativa está facultada para admitir o no las acusaciones con esas 2/3 partes, esos 38 diputados. Son independientes, inamovibles, rendir la garantía que establezca la ley, acá estamos hablando de la caución anterior, y es incompatible la de funcionario de los otros poderes. ¿Cuál es la competencia o el trabajo que tiene la sala primera? Dijimos que eran 4 salas, vamos con la primera. A grandes rasgos es una sala que se encarga de las cuestiones civiles, comerciales, contencioso-administrativas, civil de Hacienda. La competencia civil de Hacienda es lo que nosotros tenemos acá como la pretensión indemnizatoria del fuero contencioso administrativo. Y en esos casos se entienden los recursos de casación y revisión en procesos ordinarios y abreviados en materia civil y comercial, recursos extraordinarios de casación en materia contencioso administrativa y civil de Hacienda,
no en la que intervenga el Tribunal de Casación, Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, recursos de casación en procesos en que se discuta la validez y eficacia de reglamentos en materia tributaria, recursos de revisión en materia contencioso-administrativa y civil de Hacienda, tercera instancia en materia agraria, cumplimiento de sentencias extranjeras, cuestiones de competencia en procesos que haya prevenido un tribunal civil o contencioso administrativo y civil de Hacienda, y de los conflictos de competencia que se planteen respecto de autoridades judiciales y administrativas. También de los demás asuntos que indique la ley cuando por su naturaleza, lógicamente, no corresponda a otras salas de la Corte. Y sí están excluidos derechos humanos y juicios universales. Eso va a ir, juicios universales, a la siguiente sala, que es la que vamos a ver. Derechos humanos a la cuarta. Sala segunda. Juicios ordinarios o abreviados de familia o de derecho sucesorio y en juicios universales, como dijimos, juicio de trabajo, responsabilidad de jueces integrantes de tribunales colegiados. Y en estas materias se entienden los recursos de casación y revisión, en juicios ordinarios o abreviados de familia o de derecho sucesorio, juicios universales, y en las ejecuciones de sentencia que no correspondan a la sala primera. Recursos de jurisdicción laboral, según la cuantía. Vamos a ver después que hay tribunales de mayor y menor cuantía. Las demás, responsabilidad civil contra jueces integrantes de tribunales colegiados, salvo los de trabajo y de menor cuantía. Cuestiones de competencia en el que corresponda resolverlo a otros tribunales de esa materia. Y cuestiones de competencia entre jueces civiles que pertenezcan a la circunscripción de colegiados de diferentes territorios, en cualquier clase de asuntos, cuando no corresponda resolver la cuestión a la sala primera. La sala tercera de casación penal. Intervienen los recursos y revisión en materia penal de adultos y penal juvenil, las causas penales contra los miembros de los supremos poderes, así los llaman, y otros funcionarios equiparados, conflictos de competencia entre tribunales de apelación de sentencia penal, y demás asuntos que las leyes le atribuyan. Ahí tenemos el número de ley que ha modificado y que le atribuye diversos asuntos a la Sala Tercera de Casación Penal. Aclaro que cuando se habla de recurso de revisión, es interesante porque el recurso de revisión se asemeja a lo que nosotros llamamos recurso o nulidad de cosa juzgada írrita. Entonces se revisan las sentencias por algún factor que haya producido, que pueda producir la nulidad del decisorio. La sala cuarta es la sala constitucional y es el máximo órgano jurisdiccional de Costa Rica. Sus precedentes, salvo para ella misma, lógicamente, son vinculantes para los restantes órganos judiciales, tan administrativos y particulares, no solo para lo jurisdiccional. Ahí se prefirió la creación de una sala en el interior de la Corte por sobre una Corte Constitucional independiente. Es decir, la Sala Constitucional, pese a haberse caracterizado como el máximo órgano jurisdiccional de Costa Rica, está dentro de la Corte. El control de constitucionalidad es especializado y concentrado, y por la mayoría absoluta de sus miembros es que se declara la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al derecho público. No así los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, la declaración de elección que haga el Tribunal Supremo de Elecciones y del demás que determine la ley. Conflicto de competencia entre poderes. Ha tenido un prestigio especial en Centroamérica y ha elevado la conciencia constitucional, no solo en Costa Rica, sino también en otros países centroamericanos. Por debajo de la Corte Suprema de Costa Rica aparecen los diferentes tipos de tribunales, según la materia que les corresponda resolver. Ahí ustedes tienen el primer enlace, que
está referido a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ustedes ingresan ahí y pueden observar cómo están distribuidos los tribunales. Sí, lo que les vamos a decir y a señalar en esta exposición es que obviamente hay tribunales de apelación de sentencias de circuito, tribunales de familia, civiles, el notariado, penal, contencioso administrativo, juicio y penal juvenil, trabajo y agrario. También hay juzgados de menor cuantía y contravencionales, como puede ser de civil y de trabajo, contravencionales en materia penal y contravencionales en materia de tránsito. También hay juzgados civiles de Hacienda y asuntos sumarios y pensiones alimentarias. En lo que respecta a pensiones alimentarias, Costa Rica está constantemente preocupada porque se puedan percibir los alimentos y está constantemente ideando sistemas para que esas pensiones puedan llegar lo más rápido posible a los beneficiarios. Hablan de la pronta justicia, lo que nosotros decimos tutela judicial efectiva, a lo que luego me referiré. Y después tenemos consejos de administración de circuitos, que son fundados con un reglamento aprobado por la Corte Plena. Son órganos deliberativos y participativos que analizan y proponen ante la instancia que corresponda al Poder Judicial y que tiene entre sus funciones la elaboración del plan del trabajo y el proyecto de presupuesto del circuito a fin de suplir los recursos para hacer frente coordinadamente de servicios en la zona de su competencia. Tendría como una especie de control de gestión de esa división en circuitos. El Consejo de la Judicatura, que está subordinado a la Corte Suprema de Justicia y tiene como responsabilidad supervisar el procedimiento de selección de los funcionarios administrativos de justicia, así como regular su ingreso, traslado y ascenso, con excepción de los magistrados. Desde 1996 se ha puesto en marcha un programa de modernización de la Administración de Justicia que consta de 2 etapas. La primera, relacionada con un mejoramiento de la gestión de los despachos y servicio público de la justicia, y el fortalecimiento de la gestión administrativa, la capacitación judicial y la facilitación del acceso y uso de la información jurídica. Y el segundo, fortalecer institucionalmente para la prevención del delito, la defensa pública, el Ministerio Público y mejorar la capacidad gerencial del Poder Judicial. Acá quiero destacar un aspecto que me pareció interesante, que es que el Poder Judicial, desde el Poder Judicial, y más hoy en día con lo que estamos viendo en Estados Unidos, se ha procurado que las personas afrodescendientes tengan un acceso irrestricto a la justicia. ¿Qué es lo que lo que han verificado? Que había una discriminación estructural respecto a personas identificadas por sí mismas como afrodescendientes, a las que se les sumaban otros motivos, como puede ser la edad, el género, el idioma, la religión, origen social, discapacidad u otras condiciones socioculturales. Entonces, se elaboró un plan de acción en consecuencia. Y así, el Poder Judicial de Costa Rica, la Comisión de Acceso a la Justicia y la Subcomisión para el Acceso a la Justicia de Personas Afrodescendientes, en cooperación con UNESCO, y la Cátedra de Estudio de África y el Caribe, llevaron adelante un protocolo. En esto se reconoció la obligación de adoptar medidas para fomentar y estimular el respeto y las observaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas y grupos, sin distinción alguna por motivos de raza, etnia, sexo, edad, orientación sexual, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición económica, condición de persona migrante o refugiada, discapacidad o cualquier otra condición social. Se reafirmó el compromiso institucional con la implementación de las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en estado de vulnerabilidad. Esto, acá quisiera hacer un alto, porque estas reglas que datan del 2008, conjuntamente con la constitucionalización del derecho
privado de nuestro Código Civil y Comercial ha marcado en aquellos que tenemos la responsabilidad de decidir un hito. Es decir, luego voy a hablar del tema, pero se habla del acceso, de la tutela judicial efectiva y de la necesidad de ir ayornando o ir, si se quiere, estableciendo las pautas de un proceso judicial, siempre teniendo en cuenta el grado de vulnerabilidad que tiene la persona que está o que requiere el servicio de justicia. Entonces, interpretando los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a ir viendo cómo la tutela judicial efectiva, derivada del acceso y respeto a la justicia, y el proceso efectivo en sí, para que la persona vea reconocidos sus derechos, va a ir teniendo la característica de derecho humano. También se acordó adoptar una política de acceso a la justicia de personas afrodescendientes y su plan de acción, destinados a asegurar las condiciones para brindar un trato equitativo, no discriminatorio, que permita la igualdad de acceso al sistema de justicia a las personas afrodescendientes en diversas áreas. Y ahí tenemos jurisdiccional, ministerio público, administrativo, investigación y de capacitación. Se revalidó el compromiso con la erradicación de todas las formas de discriminación que afectan a dichas personas. Se estimó que los principios de igualdad y de no discriminación son fundamentales para garantizar el acceso a la justicia entre los seres humanos. Se consideró la necesidad de crear un instrumento idóneo que plasme los principios y más altos valores institucionales, cuyos postulados brinden los lineamientos que contribuyen a generar un cambio orientado al respeto a la diversidad, la no discriminación racial y la inclusión social plena. Todo ello en concordancia con la Constitución Política, que establece en su artículo 1 que Costa Rica es una república democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural. Estas características, multiétnica, pluricultural, se ve mucho en la parte artística, tanto en la música como en la pictórica. Llegamos a la mediación. La mediación en Costa Rica es caracterizada como una resolución alterna de conflictos de naturaleza autocompositiva que busca solucionar las diferencias a través del diálogo. En este sentido, es un método en el cual un tercero imparcial, llamado mediador, interviene en un conflicto entre dos o más personas a solicitud y con la anuencia de las mismas con el fin de ayudarles en la búsqueda de soluciones pacíficas, cooperativas y mutuamente satisfactorias. En Costa Rica, la mediación está reconocida en la Ley 7727, la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, vigente desde enero de 1998. En dicha ley se reconoce la mediación como un método válido para dar por terminado las diferencias entre la ciudadanía, otorgándole a los acuerdos que se alcancen el carácter de cosa, juzgada, material y ejecutoriedad inmediata, es decir, los mismos efectos que una sentencia judicial en firme. Y cuando ustedes ingresan a la ley, que abajo está el hipervínculo, lo más interesante es que comienza diciendo que desde las escuelas y desde los colegios se tiene que educar para la paz como derecho. Es decir, que desde que se ingresa al sistema educativo, la orientación es educar para la paz. Indudablemente, si se realiza eso a conciencia, va a repercutir en la cantidad de litigios que haya. Porque fíjense que la primera recurrencia para resolver el conflicto dentro de la misma ley es el diálogo. Entonces, parten del diálogo, parten de una infancia ya educada para la paz, escuelas y colegios, y como primer medida para solucionar los conflictos es el diálogo. Después, lógicamente, aparece la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. En cuanto a mediación y conciliación, ya sabemos que no es lo mismo, pero la ley, los principios que aplica los asemeja.
Y acá tenemos cuáles son las características principales. La conciliación judicial o extrajudicial y la mediación judicial o extrajudicial comparten principios y reglas. La mediación y conciliación extrajudiciales podrán ser practicadas libremente por los particulares con las limitaciones que establece la ley. Y las partes tienen el derecho de elegir con libertad de mutuo acuerdo a las personas que fungirán como mediadores o conciliadores. En cualquier etapa de un proceso judicial, el tribunal puede proponer una audiencia de conciliación. El conciliador podrá ser el mismo juez de la causa o un juez conciliador. La Corte Suprema de Justicia designará a los jueces que requiere el servicio y les determinará las facultades y responsabilidades. Los acuerdos de conciliación judiciales, una vez homologados por el juez, y extrajudiciales, y los extrajudiciales tendrán autoridad y eficacia de cosa juzgada material y serán ejecutorios en forma inmediata. Llegamos a lo que tiene Costa Rica, que es un protocolo para la realización de audiencias orales por medios tecnológicos. La Corte Plena, en sesión 24 del 2020, celebrada el 4 de mayo, aprobó el protocolo para la realización de audiencias orales por medios tecnológicos en materia civil. Dentro de sus disposiciones generales, he rescatado las que me parecieron importantes a la hora de exponer. El protocolo regula el uso de las herramientas tecnológicas, en particular para la realización de videoconferencias a lo interno del país, a fin de dar continuidad al servicio público de los tribunales de justicia, fomentar la realización de audiencias orales y otros actos procesales judiciales en materia civil y comercial por medios tecnológicos, garantizando la legitimidad y seguridad de los mismos. Se aplica a todo acto procesal que pueda materializarse por medios tecnológicos, incluso para la recepción de prueba, en tanto se garanticen los derechos constitucionales y procesales establecidos en la normativa costarricense. Y corresponderá a la persona juzgadora dimensionar cuáles actos podrán ser virtuales y cuáles deberán ser presenciales total o parcialmente. También, a la hora de la autenticación y de la tecnología seguras, se establece que se realizarán para las audiencias orales y otros actos procesales aquellas aplicaciones y plataformas tecnológicas que, conforme a los criterios de la Dirección de Tecnología de la Información, garanticen la seguridad y autenticidad de la obtención de la información sin exponer los equipos bases de datos de las instituciones. Y que en todo proceso judicial se debe solicitar a la persona usuaria, a los abogados, representantes legales, los datos indispensables para su identificación y para ser contactados para la audiencia oral y cualquier otra etapa del procedimiento. Ello incluye el número de teléfono, el cual guardará en su caso de que así sea lo solicite la persona interesada, en un archivo privado en el expediente electrónico o en no poderse materializar de esa manera de forma física. Además de un correo electrónico válido en el sistema de validación de cuenta de correo electrónico. En caso de duda respecto a la identificación de la persona, el tribunal podrá hacer la verificación correspondiente ante los registros oficiales. Las personas interesadas tendrán acceso seguro a la documentación electrónica de cada expediente mediante el uso de la gestión en línea. Con respecto a la utilización de las tecnologías, más hoy en día, hay que tener en cuenta que utilizar la tecnología no puede importar, como sí lo fue en un principio, automatizar trámites que estaban siendo realizadas en soporte de papel. Una cosa es utilizar las TICs o la tecnología para agilizar, para facilitar el acceso a un expediente digital, y otra muy distinta es usar la tecnología simplemente para automatizar lo que se hacía en soporte de papel. Podrá hacerse más rápido, pero eso no implica el uso adecuado de la tecnología para, por ejemplo, un expediente digital.
Y cuando nosotros vamos a referirnos al expediente digital y al uso de las TICs para llevar a cabo nuestra labor diaria, tenemos que tener en cuenta que hay principios procesales que pueden ir variando, sobre todo en materia probatoria. No vamos a poder, nosotros hoy en día no podemos utilizar todos los principios procesales que conocemos y traspolarlos directamente al expediente digital, al uso de las nuevas tecnologías, sino que vamos a tener que ir tomando alguno de esos principios, ayornándolo y, indefectiblemente, tener en cuenta principios nuevos. ¿Quién tiene la dirección de la audiencia oral? El artículo 14 de la referida ley dice que, obviamente, el tribunal, al utilizar plataformas o medios electrónicos para la realización de audiencia oral, deberá ejercer sus facultades de dirección del debate en forma respetuosa y eficiente. Se deberá tomar en consideración el derecho de las partes a poder ser asesoradas por su abogado o abogada, salvo los casos donde no se encuentren en el mismo recinto. Se permitirá que estos se contacten vía telefónica, WhatsApp u otra aplicación que el tribunal autorice, y que permita la privacidad cliente-abogado, otorgando un espacio temporal razonable para ello, pero impidiendo las pérdidas innecesarias de tiempo. Será obligación del abogado o de la abogada requerir autorización previa al tribunal. Para ir finalizando, tenemos que tener en cuenta, cuando comparamos dos sistemas judiciales, que en la situación poblacional y territorial, obviamente en nuestro país, no en ambas, densidad poblacional y territorial, no puede ser asimilable a Costa Rica. En lo que respecta al control de constitucionalidad, Costa Rica ha respetado el sistema de quienes lo colonizaron, que es el sistema español, por eso tienen un control de constitucionalidad concentrado, si bien en esa sala constitucional que forma parte de la Corte Plena. Nosotros, si queremos buscar un paralelo, tendríamos que recurrir a nuestras provincias. Las provincias tienen un sistema de control de constitucionalidad concentrado para las normas provinciales. De hecho, nosotros sabemos que hay códigos procesales, que tenemos códigos procesales provinciales que tienen la acción de inconstitucionalidad y el Código Nacional aún no. Entonces, ahí tenemos, ¿por qué? Porque a nivel nacional tenemos un control de constitucionalidad difuso. También es importante tener en cuenta que Costa Rica tiene códigos generales de proceso. No tiene un código procesal por nosotros. También tienen separado el Código Civil y el Código Comercial, nosotros ya lo hemos unificado. Sí se denota que tienen una preocupación constante por el mejoramiento del servicio de justicia. Y ese mejoramiento del servicio de justicia radica primordialmente en lo que respecta a la duración de los procesos. Y a esa inclusión de las personas en estado de vulnerabilidad, fundado en ese acceso irrestricto a los estrados judiciales. La tutela judicial efectiva y la duración del proceso efectivo requiere ser adoptado a cada caso, en tanto en cuanto se erige como derecho humano. Esa es una conclusión personal que he derivado del fallo Furlan, dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde nos condena a nosotros, al Estado argentino, por la demora en la tramitación de un proceso. Ese fallo es del 31 de agosto del año 2012, y donde se establecen ciertas pautas para señalar cuánto debe durar un proceso, y si esa duración del proceso
no ha sido la adecuada, se estaría quebrantando la tutela judicial efectiva y como consecuencia de ello el acceso irrestricto a la justicia. Aquí me he permitido traerle a ustedes varios hipervínculos, porque seguramente tendrán la inquietud o la curiosidad de analizar cada uno de estos temas. Primero, en el primer hipervínculo, hablo de la selección de magistrados y está relacionado, no hablo yo, sino que es un artículo relacionado con la selección de los magistrados y está relacionada con la independencia de los jueces. Y lo traje a colación porque es una constante en todos los países, la independencia del Poder Judicial. Como segundo aspecto, les traigo un hipervínculo que lo relaciona con la Corte Suprema de Costa Rica y sus estadísticas en virtud de lo que ha acontecido con el COVID-19. Ahí la Corte tiene estadística de cuántos trámites se han realizado, cómo fueron realizados, cuántas audiencias se han tomado, qué audiencias se han tomado. También tenemos un artículo de las audiencias en Costa Rica apenas comenzó el COVID-19, qué audiencias fueron suspendidas y cuáles no. Y después también hay un trabajo en América Latina y el uso de las TICs como consecuencia del COVID-19. Es decir, en ese hipervínculo no se circunscribe únicamente a Costa Rica, sino a todos los países latinoamericanos. Y vamos a ver, si ustedes quieren ingresar desde sus casas, porque es bastante extenso, cómo cada uno de los países, incluido el nuestro, ha ido adoptando las nuevas tecnologías y el uso de audiencias orales, de trabajo remoto, en cada uno de los países de América Latina. Hay otro artículo que les traje a colación que está relacionado con la carrera judicial y la perspectiva de género, por si quieren ingresar a verlo. Ellos tienen una carrera judicial joven, al igual que Panamá, como vimos en la clase anterior. Y después traje dos hipervínculos relacionados con el sistema penitenciario de Costa Rica. El primero nos habla de cómo está el sistema penitenciario, es todo un estudio de cómo está el sistema penitenciario, que como en todos los países latinoamericanos no está muy bien, hay superpoblación, y en el otro es hacia dónde va el sistema penitenciario, qué es lo que se busca con el sistema penitenciario, donde Costa Rica adopta un sistema, según el artículo, más emparentado con Gran Bretaña, con unas cárceles con otro diagrama, con educación, con actividades físicas, con educación por materias, otra disposición edilicia. Así que es interesante y se los dejo para que ingresen a cada uno de ellos. Bueno, ha sido un gusto compartir la tarde con ustedes. Espero haber podido hacer fácil lo difícil y no a la inversa, difícil lo fácil. Les dejo una postal por si en algún momento quieren ir a Costa Rica, y si podemos, y estoy abierto a las preguntas que quieran realizar. Bueno, muchas gracias, Martín. Qué hermosa foto, sí, sí. Hemos viajado y la verdad que muy clara la exposición. Bueno, muchas de las cosas que se pusieron generan preguntas, quizás debates, ¿no? En lo personal, yo, y desde el punto de vista procesal, este tema de la tecnología está realmente en una vigencia impresionante desde el punto de vista, bueno, de la accesibilidad a la justicia,
pero por el otro lado el garantismo procesal también tiene sus trabas, pero si me permitís también vemos que en América Latina muchos sistemas de inteligencia artificial, incluso importados de nuestro país, como es Prometea, ayudan de alguna manera al quehacer administrativo de la tarea judicial que está prácticamente colapsada en toda América Latina. Pero bueno, no voy a decir más nada, pese a que se abren muchos debates, porque ya me han llegado algunas preguntas. Lo voy a coordinar con Juan Pablo Vidal. Acá tengo 4, si te parece, con la primera, que es muy personal, porque preguntan qué aspectos llamaron su atención al momento de realizar el trabajo de comparación de sistemas judiciales. Bien, lo primero que me llamó la atención es, más allá de las grandes diferencias que hay, ¿no? Ya lo dije, en relación a la superpoblación, a la densidad de población y al territorio, es el grado de organización que tiene Costa Rica y la permanente búsqueda de mejora de su sistema judicial a través de distintos instrumentos. Por ejemplo, yo traje a colación por defecto profesional el protocolo para las audiencias remotas en materia civil comercial. Pero sepan que también hay un protocolo penal y hay un de las audiencias, que cualquiera puede ingresar y ubicarlo dentro de la página de la Corte. Tienen una constante preocupación por ir desde chicos educando para evitar el conflicto. Es decir, ellos tienen una educación para la paz. Eso está plasmado en los primeros artículos de la ley de conciliación y de mediación. De resoluciones ellos le dicen alterno, nosotros decimos alternativa de conflictos. Y después lo que ellos procuran es, desde un inicio, ir educando en ese sentido. Incluso hay colegios deportivos que son utilizados para ir desde el inicio educando para evitar después lo que es ese colapso en el servicio penitenciario, ¿no? Otra Así cosa es. Otro tema que... Sí, perdón. Pensé que había terminado. Otro tema que sí que es una plantilla que seguramente hay por ahí. Y al PEC siempre recolectando datos a partir de las inquietudes de los presentes. Hay estadísticas sí que preocupan a Costa Rica respecto del colapso, pero bueno, es lejano al que sufre nuestro país porque hay una población del 20%. Sabemos que, bueno, por ejemplo, provincia de Buenos Aires está en graves condiciones, que en Costa Rica no llegan a 20.000 la cantidad de personas privadas de libertad por todo de proceso, o sea, prisión preventiva, con condena o en situación de fragancia. Pero bueno, son números que preocupan, pero bueno, al menos es un país, digamos, por lo que nos estás contando, serio, que trata de sentimientos sólidos en cuanto a las instituciones y la democratización. Pero continúo las preguntas porque otra dice, ¿puede aplicarse alguno de los institutos procesales de los examinados en Costa Rica a la Argentina? Sí. El recurso de revisión, por ejemplo, asimilable a la nulidad de cosa juzgada írrita, se podría aplicar. Habría que ver si podemos tener un control de constitucionalidad concentrado a nivel nacional, cosa que dudo por el momento, pero también se me ocurre
estos protocolos para las audiencias, que en algunos departamentos ya se está ideando. Sí. Y después todos aquellos procedimientos que tengan por objeto el ir puliendo a los procesos cuestiones superfluas que lo aletargan innecesariamente. Nosotros, en la provincia de Buenos Aires, tuvimos a partir del año 2016 la posibilidad de integrar la oralidad a los procesos civiles y comerciales. No es la única solución posible, pero sí, desde que lo hemos aplicado, el tiempo de duración de los procesos ha bajado considerablemente. En ese fallo Furlan que yo cité hace un rato, se estableció que con el Código Procesal vigente, un proceso no puede durar más de 2 años y 3 meses, 2 años y 4 meses. Ese fue extremo porque duró más de 13 años, ¿no? Pero con la implementación de la oralidad, por promedio, y hasta el año 2019 que se desarrollaron las estadísticas, estábamos en una duración de los procesos de 1 año y 4 meses, 1 año y 6 meses. Es decir, que habíamos logrado ingresar dentro del plazo que el fallo Furlan establecía. También entiendo necesario ir modificando eso. Es como que lo que se está requiriendo hoy es una constante modificación de estructuras judiciales. Lo que comúnmente se denomina como mapa judicial, porque van cambiando la cantidad de habitantes de determinada región. Hay algunas regiones que fueron creándose poderes judiciales, entonces habría que ir transformando esos, pero no para, si se quiere, que aquellos juzgados que han quedado con menos trabajo tengan más trabajo, sino de una manera que aquellos juzgados que más trabajo tienen hoy en día queden a la par de aquellos que menos trabajo puedan o no tener. Porque si reestructuramos y sobrecargamos a los que podrían tener menos trabajo, estaríamos como haciendo un contrasentido, ¿no? Claro. Bien, muchas gracias. Bueno, acá hay más preguntas. Hay 2 que están relacionadas con el control de constitucionalidad que fue puesto, ¿sí? Bueno, la pregunta, yo considero que la exposición surge, ¿qué tipo de control de constitucional ejerce la sala especializada? Claro, es concentrado. El tipo de control de constitucional es concentrado. Sí, pero puntualmente, perdón Martín, sí, para completar la pregunta, también refiere a quiénes son los legitimados para el planteo de constitucionalidad en ese control. Bueno, ahí tenemos que hablar de la legitimación procesal. Claro. Y esa legitimación procesal está en cabeza primero del damnificado y después de cualquier legitimado colectivo que pueda tener implicancia en la decisión que recaiga. Me explico. En nuestro país, con la reforma constitucional del año 1994, se amplió notablemente la legitimación procesal. Los órganos jurisdiccionales fuimos de a poco, si se quiere, abriéndole la puerta, a través de distintos fallos jurisprudenciales, a los llamados legitimados colectivos, hasta que inclusive en el año 2009, en el fallo Alavi, se permitieron las acciones de clase, o se habilitó la acción de clase. Pero fíjense, la reforma constitucional fue en el año 94, donde a partir del artículo 42, inciso tercero, 43, inciso segundo, se permitía ciertos legitimados colectivos, y recién, en el año 2009, sale ese fallo. Eso ha importado que las sentencias jurisdiccionales no sean aquellas sentencias que nos enseñaban a aquellos que somos un poco más grandes en la facultad, como
como norma jurídica individual destinada a arreglar la conducta de las partes, sino que ha ampliado el concepto de sentencia y nos enfrentamos a sentencias que pueden tener como consecuencia de esa legitimación colectiva efectos erga omnes, es decir, efectos para aquellas personas que, representadas por aquel legitimado colectivo, no hayan tenido necesidad de estar o de concurrir al proceso. Sí hay que dar publicidad para eso, porque puede ser que alguna persona que en principio esté representada no tenga ganas de ser representada, entonces puede ser que o pueda aceptar o no estar representada en ese proceso. Pero sí, ha implicado, los legitimados son los tradicionales, los mismos que tenemos legitimados aquí, y hay que tener en cuenta que esa ampliación de la legitimación ha tenido efectos en las sentencias. Hoy tenemos sentencias que son integrativas, sentencias que son extensivas, a esto me refiero con los efectos erga omnes, y sentencias que son exhortativas, sobre todo en los cimeros tribunales, ya sea locales como nacionales. Es decir, que no solo se le aplican, en el caso de las extensivas, a las partes, sino también a aquellas que son representadas por legitimados colectivos. En materia de extensivas, a ellos, a sus efectos erga omnes, integrativas, donde las sentencias ordenan integrar determinada norma o determinado negocio jurídico, e incluso tenemos esas sentencias exhortativas que le dicen a otros órganos o a otros poderes del Estado, acá hay que hacer esto. Sí, gracias Martín. Y sí, qué importante que digamos, sacando conclusiones, ¿no?, de este control constitucional concentrado, este carácter obligatorio que tienen, revisando esta situación carcelaria que mencionaba antes, verifiqué que, bueno, ese carácter obligatorio hacía exhortativo, en este caso, al servicio penitenciario costarricense a poner las cosas en orden, ¿sí? Por falta de... Pero todavía no está regada en las estadísticas. Bueno, le voy a dar la palabra a Juan Pablo Vidal, que seguramente debe tener alguna pregunta más por allí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hay algunas preguntas de los asistentes. Dos están relacionados con el tema de la emergencia y la revolución tecnológica, digamos. La primera es acerca de, bueno, de esta tecnología de emergencia y aprovechando un poco la condición de magistrado local del doctor Cherubini, ¿qué comparativo puede hacer a nivel provincial con Costa Rica, ¿no?, en cuanto a la innovación tecnológica en la pandemia? Bueno, a nivel provincial debo decir que estamos bastante bien. Y si ustedes van al informe del CEJA, que le estoy que tiene los países de Latinoamérica, vamos a ver que con Costa Rica estamos bastante emparentados desde la provincia de Buenos Aires. Nosotros sí tenemos instalado el trabajo remoto, se fueron sumando participantes, hoy el sistema funciona, cada tanto tenemos las repercusiones, lo que puede ser lógico, que como decimos comúnmente, se cuelga el sistema, pero a la brevedad retoma, y estamos trabajando bien. Sí es cierto que no tenemos habilitado todos los trámites procesales. Tenemos habilitado aquellas cuestiones que son urgentes, ¿no? Pero entiendo que a la brevedad se pueden ir habilitando. De hecho, hoy en día ya se están preocupando cómo regular el trabajo remoto, porque el trabajo remoto nos tiene conectados todo el tiempo. Entonces es como que dentro de nuestros hogares le dedicamos más tiempo al trabajo que si tuviéramos que concurrir al trabajo. Entonces está buscando la forma de regular el trabajo remoto. Está en claro que nosotros estamos en una situación excepcional, que ha abierto una manera de trabajar, que es probable que muchas de las puertas abiertas continúen cuando dejemos este estado de excepción, pero
que en ese estado de excepción estamos procurando realizar nuestra labor, dictamos sentencias, dictamos resoluciones interlocutorias, el equipo de trabajo de los juzgados está cada uno desde sus hogares trabajando, y como es una cuestión de excepción, también hay que ser hábil, si se quiere, en la forma de trabajar. No podemos ser ajenos a que, por ejemplo, hay familias que tienen 2 hijos, 3 hijos, que no tienen 3 notebooks, 4 notebooks, que no hay 5 computadoras personales. Entonces es una buena medida, por ejemplo, facilitar el trabajo a la hora que a la persona le sea útil realizarlo dentro de su hogar. Entonces ustedes van a ingresar, por ejemplo, un expediente digital y van a decir, mirá, son las 2:15 de la mañana, hizo el proveído. Y bueno, lo que ocurre es que no es que estamos entrando en un estado mental de alienación, sino que es la hora en la que se pudo trabajar con el trabajo remoto. ¿Sí? Eso, en definitiva, con la habilidad o no de los plazos no tiene ninguna implicancia, porque siempre los días se cuentan de 24 horas. Pero sí hay que ir ayornándose y hay que ir encontrando un camino para realizar este trabajo, teniendo en cuenta no solo el trabajo en sí, sino todo el contexto humano que rodea a una función y a un trabajo. Muy bien. La próxima pregunta está relacionada con el presupuesto por circuito. Con respecto a los recursos, ¿cómo se nutre de recursos en Costa Rica, el material? Sí, ahí en Costa Rica, en uno de los hipervínculos, cuando se habla de la independencia de los magistrados y del Poder Judicial, no sé quién hizo esa pregunta, pero está muy relacionado el presupuesto con la independencia. Y una de las críticas que se hace es que una forma de quitar independencia a la función judicial es recortar el presupuesto. Y hubo un recorte del presupuesto en el año 2016 que importó ese estudio que yo les traje a colación, que se refiere a que ese recorte de presupuesto es una forma de quitar la independencia al Poder Judicial. En cómo está repartido el presupuesto por circuito, no tengo acá el dinero, sí la forma de repartir. Lo que sí les puedo decir es que la disminución del presupuesto ha sido muy criticada porque repercute directamente en el concepto de independencia del Poder Judicial que está impregnado en Costa Rica. Muy bien. Doctora Mato, el resto son agradecimientos y felicitaciones al expositor y a la organización. No hay más preguntas. Bueno, bárbaro. Sí, yo tampoco tengo aquí preguntas, así que bueno, ya estamos en horario. Nuevamente agradecemos a todos la presencia. Le agradezco al doctor Ruiz Paz, al vicepresidente de Fundejus, a Martín Cherubini, que ha participado en esta investigación, y hago llegar las disculpas del doctor Cisco, sí, que por motivos personales no ha podido asistir a cerrar el evento, así que me voy a encargar de hacerlo. Antes de despedirme, ¿sí? Les quiero hacer saber e invitarlos a participar de los próximos eventos que se van a realizar en la Fundación. Mañana, jueves 18 de junio a las 18 horas, presentaremos la conferencia titulada Desafíos actuales en la selección y capacitación judicial en la provincia de Buenos Aires. En esta charla disertará la doctora Hilda Kogan, presidenta del Consejo de la Magistratura Bonaerense y ministra de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, y el doctor Felipe Fusito, director académico de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. El próximo martes, 23 de junio a las 17 horas, presentaremos la charla Los nuevos desafíos de los concursos judiciales en tiempos del COVID-19, en la que disertará el doctor Alberto Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación. El próximo miércoles, 24 de junio, a las 18 horas,
Los espero nuevamente en este ciclo de conferencias de sistemas judiciales comparados, en donde presentaremos a el Ecuador, ¿sí? Y el doctor Cristian Melero hará su exposición al respecto. Finalmente, el jueves 25 de junio, a las 16 horas, estaremos presentando Bioética y Biopolíticas en la perspectiva post-pandemia, en la que expondrán Noemí Goldstein de Rempel y Jorge Berbere Delgado, entre otros disertantes. Así que, como ya saben, se podrán inscribir a través de nuestro email institucional, info@fundejus.org, a todas estas actividades, y los invitamos a que sigan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y demás canales institucionales. Vicepresidente, le doy la palabra. Lo hemos perdido. Así que bueno, los saludo a todos, entonces. Ahí está. Laura, con todo lo que has dicho, lo has coordinado perfectamente. Un agradecimiento del doctor Cherubini, que nos ha ilustrado con creces de todo lo que es Costa Rica, no solo a nivel geográfico, político, sino del Poder Judicial, con todas las batallas y las soluciones que han encontrado. Muchísimas gracias. Y nuevamente, como dijo Laura, los invitamos a seguir participando. Gracias y buenas tardes para todos. Gracias nuevamente. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes. Queda el PowerPoint. Muchas gracias, sí, lo vamos a difundir.